presenta. Y México, la verdad es que es un país joven. Su mayor potencial reside en los jóvenes. Y eso hay que tenerlo bien claro. Pero es que tenemos que entenderlo. Nosotros somos los que tenemos que hacer la diferencia. Nadie más lo va a hacer. En corto, con Amina Chondo. Escucha un análisis profundo de los hechos que a todos nos interesan, tratados con una perspectiva joven de esta nueva generación de mexicanos que hacen las cosas de forma correcta. Tu opinión y lo que quieres escuchar serán las guías editoriales de Amina Chondo. Iniciamos. Hola, hola, muy buenos días. Ya estamos aquí en vivo desde la cabina del 102.5 de Grupo GRD. Yo soy Amina Chondo y es un gusto, un honor estar con ustedes cada lunes en punto de las 9 de la mañana. Hoy una semana que ya inicia, vamos a sentir ya el tema electoral. ¿Por qué? Porque arrancaron anoche a las 12 de la noche la recolección de firmas, los candidatos a una aspiración, los aspirantes a una candidatura independiente para la presidencia de la República. Vimos ayer a partir de las 12 de la noche, 11 de aquí de Chihuahua por el horario, que Margarita Zavala, que Armando Ríos Peter, que Pedro Ferriz de Con, los más populares, los más conocidos a esta aspiración, pues iniciaron la recolección de firmas, así que va usted a empezar a recibir ese bombardeo ya desde ahorita para la candidatura presidencial. Vamos a ver cómo se van desarrollando la recolección de ellos. Tienen que juntar más de 866,000 firmas por todo el país. Va a ser algo, pues la verdad es que es un movimiento bastante grande si lo quieren lograr. Vamos a ver cómo sucede. Pero bueno, más al rato platicamos de este tema, porque quiero entrarle luego con el invitado, a quien agradezco que se haya tomado la oportunidad de venir, porque son temas bien interesantes que al menos yo he tocado, al menos le he entrado a este tema, pero sí hay muchas dudas que a la gente le gustaría resolver y le gustaría escuchar. Le doy la bienvenida al secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez. Muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, Amin, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de platicar esta mañana contigo y con el auditorio de este programa. Así es, secretario, pues en días pasados, bueno, semanas pasadas, y le platicaba ahorita antes de entrar al aire, en este mismo programa tratamos muchísimo el tema de la famosa reestructuración de la deuda, que unos decían, es que si es una deuda, es que no es una deuda, y ahí se trajo el peloteo por muchos meses, cuando era una propuesta, pues, de solicitar recurso para pagar deuda que ya se había contraído. ¿Cómo estuvo este manejo que se dio a muchas malas interpretaciones? ¿Cómo fue? Sí, cómo no, Amin, muchas gracias. Mira, un ejemplo que yo usé durante los 3 meses y medio que nos tomó este proceso es el de la tarjeta de crédito. Seguramente tú o quienes nos escuchan han vivido esta situación. Tienes una tarjeta de crédito hasta el tope con el banco A y el banco A te está cobrando 80% de intereses. Si te llega una oferta del banco B y el banco B te dice, oiga, pase la deuda de su tarjeta con nosotros y yo le voy a cobrar 50% de intereses, le voy a cobrar menos intereses. Pues yo creo que tú y todos los que nos escuchan tomaríamos esa oportunidad de pagar menos intereses por una deuda que ya tenemos. Claro. Eso es así en una frase la explicación. No es una nueva deuda. Estamos simplemente cambiando una deuda que se contrató en las últimas 2 administraciones. Son 10 créditos que sumados dan un paquete de 20,400 millones de pesos y ese paquete ahora se va a cambiar de bancos, se va a cambiar de tasas, se va a mejorar el plazo promedio que se tiene de todos esos créditos y entonces como consecuencia de eso, el gobierno del estado va a tener más recursos porque va a pagar menos intereses. Nuestro estimado es que por año estaremos dejando de pagar de intereses y de capital entre 250 y 280 millones de pesos, que en una situación como la que estamos, pues ayuda mucho a resolver, a dedicar esos recursos a cosas más importantes para el estado y para los chihuahuenses, dedicarlas a educación, dedicarlas a salud, a infraestructura, a seguridad pública. Eso es rápidamente lo que vamos a hacer, lo que finalmente aprobó el Congreso el 19 de septiembre, coincidentemente minutos antes de que fuera el temblor en la Ciudad de México, y eso nos complicó unas par de semanas el tema, porque estas cosas pues tienen que revisarse allá. Hubo oficinas cerradas por Claro. varios días mientras se revisaba estructuralmente el daño a los edificios. Hubo colegas nuestros allá, servidores públicos, que tuvieron alguna afectación en sus viviendas, o que simplemente la complicación de no poder mandar a los niños a la escuela porque las escuelas estaban cerradas trastocó la rutina y la vida de la Ciudad de México por un periodo más o menos de 2 semanas. Eso nos desfasó un poquito
de nuestro cronograma original, pero en esta semana estamos esperando ya hacer la publicación. Esto es como si fuera una licitación pública, como si fuera una compra. ¿Qué va a comprar el gobierno? Pues va a comprar un crédito más barato y entonces vamos a tener, los bancos van a venir a ofrecernos, cada uno con un sobre, van a venir a hacernos su propuesta, van incluso a tener la posibilidad de mejorarle en un mecanismo que se llama de subasta inversa, y entonces estaremos asegurando de manera pública y transparente que el Estado está contratando sus créditos en la mejor forma. Fíjate, ahí sí es cierto que el día que tembló, porque justo yo estaba en el Congreso viendo la votación y me vibró la alerta sísmica que está temblando en el DF muy fuerte, no me acuerdo a quién le comenté. Hay mucho interés en realidad de los bancos de comprar esta nueva deuda o de contratarse esta deuda que queremos, o vamos a ver escasos números de bancos solicitándola por la situación que tiene el Estado. No, lo primero, fíjate que hemos tenido muy buena respuesta de los bancos con los que hemos platicado todavía de manera informal, porque bueno, pues hasta el momento en que hagamos la publicación y entreguemos para todos los bancos un cuaderno con la misma información, pues tendrán todos la oportunidad de conocer, que además pues es la información pública del Estado de Chihuahua, ¿verdad? Lo que reportamos en cuenta pública, las propias calificaciones que tenemos. Hay mucho interés y mucho apetito. Yo creo que vamos a tener ofertas que superen los 20,400 millones de pesos, y los que se queden con la mayor cantidad, digo, ahí se va a partir este paquete de 20,400 en la manera en que los bancos vayan ofreciendo. El banco que ofrezca la menor tasa, pues es el que primero tiene derecho a decidir cuánto de ese paquete se lleva. Vemos muy difícil que sea un solo banco el que se lleve la cantidad completa del crédito, porque es un crédito alto, ¿verdad? Recordemos que el Estado de Chihuahua tenemos la deuda más alta del país en lo que corresponde cuando la comparamos con el PIB estatal. Tenemos la segunda deuda más alta cuando la vemos en función de los habitantes de un estado, solamente nos gana Quintana Roo. Y tenemos la tercera más alta en monto, solamente nos gana la Ciudad de México y Nuevo León. Quiere decir esto que ni Veracruz, con todo lo que ustedes y yo escuchamos de Veracruz y del desorden financiero y todo lo demás, Chihuahua tiene una deuda más alta que la de Veracruz. Esa es realmente la dimensión de la situación financiera del Estado que nosotros recibimos. ¿Cómo puede operar? Porque estamos totalmente de acuerdo, lo escuchamos ahora en el balance que dio el gobernador, donde decía, oye, recibimos 21 millones de pesos en caja el día que entramos, una cifra similar. ¿Cómo opera un gobierno? La verdad es que a mí, y creo que muchos de los que estamos aquí en este programa y los que nos escuchan, no dimensionamos las cantidades de dinero. Incluso pues, para cualquier persona llegar y manejar millones al por mayor es complicado. ¿Cómo opera un gobierno del Estado en cuestión de nómina? ¿Cuál es la nómina que sale cada 15 días? Y llegar y que no haya ese recurso, ¿qué se hizo en ese momento? Bueno, fue una situación de emergencia prácticamente. El gobernador lo mencionó en su mensaje. Llegamos y no había una estación de gasolina que le pusiera gasolina a las patrullas si no le pagabas en efectivo y en ese momento. No había un taller de servicio que nos recibiera un vehículo si no se le pagaba por adelantado. Llegaron a cortarnos la luz el día 5 de octubre, a suspender el internet, a suspender el servicio de telefonía. El gobierno del Estado era el peor sujeto de crédito, nadie le prestaba, nadie le quería fiar al gobierno del Estado, y había una lista enorme de proveedores que le habían vendido al gobierno, algunos no solamente en el año 16, sino en el 15 y en el 14, y todavía no se les pagaba. Yo he mencionado que si los hubiéramos formado, a lo mejor le hubieran dado 3 vueltas al Palacio de Gobierno, y una gran cantidad de esos proveedores son micro y pequeños empresarios que de buena fe le habían vendido al gobierno del Estado, que lo habían hecho apegándose a un proceso legal con precios competitivos y que simplemente estaban esperando que se les pagara. Se le debía a FECHAC, se le debía a la Cruz Roja, se le debía a FICOSEC. Prácticamente el tiempo se había detenido en el mes de abril. En el mes de abril el gobierno del Estado dejó de pagar. Y entonces, bueno, todo eso... Coincidentemente cuando iniciaron las campañas. Todo eso más la presión normal de que cada quincena hay que pagar nómina y hay que entregarle a los municipios sus participaciones, pues era realmente una situación de emergencia que nos tuvimos que enfocar en eso precisamente, en mantener el gobierno a flote. Empezamos a trabajar con las dependencias como lo haría cualquiera de nosotros cuando está quebrado, ¿verdad? Dime qué necesitas de esta semana y te doy para esta semana. Y el próximo lunes vienes y me dices lo que necesitas para la siguiente semana.
Y recordarán quienes nos escuchan, que una de las primeras acciones que tuvimos que hacer fue solicitar un crédito de corto plazo. Un crédito de corto plazo es aquel que pagas en los siguientes 12 meses a la fecha en que lo contratas, que ya está pagado, por cierto, al día de hoy. Fueron 1.800 millones de pesos que tuvimos que pedir para que el gobierno pudiera seguir operando. O sea, nada más de pura operación. ¿Cómo se le hace? Porque yo creo que esto fue un gran pacto de corrupción. ¿Cómo no se enteraban todo el mundo de la cantidad de deudas que había y del detenimiento del gobierno? Porque tardó muchos meses en poderse lograr visualizar que se iba a detener el gobierno del Estado. Bueno, O sea, todo nada más el depende. secretario de Finanzas anterior de Hacienda tenía conocimiento de esto, o si era totalmente conocido el gobierno anterior. Pues mira, todo depende de la información a la que tienes acceso. Recordemos que la elección del año pasado fue impugnada por el PRI. Mientras estuvo impugnada, a nosotros no nos recibía ningún funcionario del gobierno del estado, no nos tomaba una llamada un funcionario federal, no podíamos reunirnos con nadie. Hasta que no se resuelve la impugnación y empezamos a tener esta interacción, pues empezamos a tener acceso a cierta información, porque la propia información que el gobierno del estado le enviaba a la Secretaría de Hacienda del gobierno federal no reflejaba la gravedad de la situación en el estado, no reflejaba sobre todo lo que estaba guardado en los cajones. O sea, de sí deuda estaba con muy bien proveedores. escondido todo eso. Estaba escondido precisamente para que no se detectara. Hay una agencia calificadora que acaba de emitir una calificación para el estado a la baja con ese argumento. Es información que no tuvimos en los años anteriores. Le digo, bueno, ¿por qué ahora sí que sí la tienes, que hay una situación de apertura de transparencia, entonces nos vas a penalizar, ¿verdad? Pero fue un ocultamiento de la información, de la magnitud de la situación que teníamos y que íbamos a recibir. Y que bueno, pues cada día que iba pasando iban apareciendo nuevas sorpresas, ¿verdad? Nuevas facturas guardadas, nuevos contratos sin ningún sustento, nuevos esquemas de defraudación, porque en muchos casos fueron eso. O sea, se inventaron empresas, se inventaron contratos, se inventaron servicios simplemente para desviar dinero público. Claro. Ahora, una pregunta ahí. Bueno, eso ahorita que decía que nada más dejaron hasta que se acabó la impugnación, pues nada más pasó eso aquí en Chihuahua, porque yo veo que el presidente se reunió con Riquelme, que está impugnada la elección de Coahuila, ¿no? O sea, cómo en ciertos lugares se aplica y cómo en otros no. Sobre el caso le voy a preguntar, un gobierno, entiendo, no se puede ser autosustentable, en el sentido de los ingresos propios de un estado, más allá de las participaciones federales. Pero ¿qué tan sanas pueden estar, en el mejor escenario, las finanzas de un estado? O sea, el gobierno sí puede reducir muchísimo el gasto y operar de la forma más eficiente. ¿Qué tanto se podría sanear? Pues mira, se pueden ir haciendo muchas cosas y se están haciendo en paralelo. En el caso de los ahorros, tú recordarás, Amin, y quienes nos escuchan seguramente, en enero el gobernador emite un decreto de austeridad que nos ha permitido ir ahorrando mes a mes, sobre todo cuando nos comparamos con los mismos meses de la administración anterior, y cuando vemos el periodo de enero-agosto del 16 contra enero-agosto del 17, hay una diferencia de 1.600 millones de pesos que ya no se gastaron en asesorías, que ya no se gastaron en comunicación social, que no se gastaron en líneas de celulares, que no se gastaron en pasajes de avión de primera clase o de clase premier, y que eso nos ha permitido en parte ir teniendo ingresos adicionales para realizar inversión pública en los 67 municipios del estado. La parte de los ingresos propios, esa es una fortaleza del estado. Somos el segundo estado en el país en generación de ingresos propios, y eso es algo que se debe de reforzar y se debe de seguir haciendo y haciendo bien. ¿Qué porcentaje de ingresos propios tenemos nosotros? Nosotros tenemos, del total de ingresos que tenemos, cerca del 40% son ingresos propios. Es un número muy alto, ¿no? Para el común denominador. Es un número muy alto para lo que los estados recaudan como ingresos propios. Y eso es muy importante, porque esa es la parte que nos permite pues darle una solidez a las finanzas del estado, que luego es lo que ven también los bancos. Y por eso, regresando a tu comentario inicial de si hay o no hay interés en los bancos en hacer negocio con el gobierno de Chihuahua, pues te digo, sí lo hay, porque así lo hemos percibido, y esperemos que el día que tengamos finalmente el evento de la subasta así lo podamos acreditar. Así es. Secretario, el día del balance, comentó ahí el gobernador que les acababa de llegar un reconocimiento por parte del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, concretamente de Juan Pardinas, quien es el director del IMCO, donde reconocían al gobierno del estado por su
la forma de manejar, transparencia en el la forma de manejar y la transparencia en el presupuesto. Ujú. ¿Eso nos puede explicar un poquito a qué se refiere Sí. ese reconocimiento? Cómo no, si quieres empezamos por explicar qué es el IMCO. El IMCO es el Instituto Mexicano para la Competitividad, es una institución muy seria, no está afiliada a ningún gobierno, no está afiliada a ningún partido político y es una organización que tiene ya varios años dedicándose, entre otras cosas, empezando por su nombre, a medir la competitividad de los estados y saca cada año un índice de competitividad y luego se ha metido a evaluar a los municipios y se ha entonces tiene una serie de índices que nos dan información sin que estuviera sesgada, sin sesgo, precisamente de los estados como entidades federativas y de los gobiernos estatales. Y en este caso se trata del índice de información presupuestal estatal. La historia es más o menos así. En el año 2008 el IMCO dijo, bueno, pues vamos a ver, ya llevaba varios años midiendo a los estados como entidades federativas en variables para ver qué tantos sucursales bancarias tienen, qué tanto empleo generan, qué tantos vuelos internacionales, cómo está el empleo, la inversión extranjera, lo que te habla de la fortaleza económica de un estado. Sí. Y ahora dijeron, bueno, vamos a ver ahora qué información hay de las finanzas públicas de esos estados. Y se dieron cuenta en ese año, en 2008, pues que no había prácticamente información, que la que había estaba dispersa, que tenías que andar buscando de una página a otra. Y entonces armaron este índice que son 166 criterios que los gobiernos tienen que cumplir para estar, con el 100% de ellos para estar en primer lugar, en cuanto a la información de su ley de ingresos, de la deuda pública y del presupuesto de egresos. Y todavía al día de hoy tú te encuentras estados que publican su presupuesto en una copia borrosa de PDF en su página de internet como para que nadie Que lo no puedes entienda. buscar, los PDFs yo creo que es el principal enemigo de la transparencia en México. Y estados como ahora se le reconoce al gobierno de Chihuahua, que cumple al 100% con estos 166 criterios, junto con otros 5 estados alcanzamos este primer lugar. Lo significativo es que es la primera vez que el estado de Chihuahua está en primer lugar, ¿verdad? Y este reconocimiento iba a ser originalmente el día 26 de septiembre, otra vez por motivos del sismo se retrasó una semana y el día 3 de octubre, un día antes de que el gobernador presentara este balance del primer año, es que nos lo entregaron en la Ciudad de México. No, pues es muy bueno y el IMCO, nomás como referencia, es el que trae junto con Transparencia Mexicana y Coparmex todo el tema del 3 de 3, luego el Sistema Nacional Anticorrupción y nomás como referencia de que pues es un organismo que ha estado combatiendo la corrupción y que no daría un premio o un reconocimiento a un mal manejo o simplemente por entregar un reconocimiento, que hay muchas instituciones que a eso se dedican, a generar reconocimientos falsos que se compran. Tal cual. Y esta, pues trae todo el contexto, les doy el contexto para que veamos la dimensión de lo que hace el IMCO, aparte de que Juan Pardinas es una de las personas de las más reconocidas, tanto en su columna como en sus hechos, sus haceres, y el IMCO, pues por supuesto. Vamos rápidamente a un corte comercial. Si usted tiene algún comentario, márquenos al 432-3003 o en mi Twitter, @aminanchondo. Vamos a un corte y regresamos aquí en corto. Los hechos que te interesan los analizamos en corto. Continuamos. ¿Quién olvida ese primer amigo? Esa complicidad. Shut up and sit down. Estamos de regreso aquí en Corto. Estoy platicando con el secretario Arturo Fuentes de la Secretaría de Hacienda sobre pues todos estos dimes y diretes que se dieron para la aprobación de esta reestructura de la deuda, que ya nos comenta que ojalá se dé esta semana la convocatoria o la licitación. Eso esperamos, la publicación de la convocatoria esta misma semana, si completamos la validación que está pendiente en la Ciudad de México. Perfecto. Con esto, secretario, porque
se dice mucho y los mismos priistas y de otros partidos, de toda la oposición, pues se trata de tumbar o se tumban los argumentos diciendo, oye, ya estuvo bueno de que estén diciendo nada más que no hay lana y no hay lana y no hay lana y pues nosotros queremos ver resultados. Con esta situación, creo que ni siquiera una familia podría resolver una situación de quiebra como la que está el Estado en una situación tan rápidamente, en menos de un año. ¿Cómo va a ser, según sus perspectivas, ahora sí, su planeación, eh, el tema económico durante estos 5 años? O sea, este primer año, pues, la han sufrido bastante por la situación en la que tomaron el Estado. Pero esto va a ir mejorando con el paso del tiempo. ¿Se va a llegar a algo ya positivo o no? Va a seguir mejorando. Mira, nosotros este año entramos con un déficit de 3.600 millones de pesos reconocidos en el presupuesto, porque ese tamaño era el desbalance entre lo que estimábamos de ingresos y lo que estimábamos de egresos. Uno de los objetivos que está establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo es que en el 2021 tengamos un presupuesto equilibrado, quiere decir de déficit cero, en donde los ingresos y los egresos se compensen. Para el ¿verdad? 2021. En el 2021. Pero este año que viene, el 18, que estamos ya trabajando en el presupuesto y los que siguen, tendremos obviamente la ventaja de ya no tener que destinar tantos recursos como en este primer año a deudas anteriores. Solamente hablando de proveedores, estamos hablando de más de 1.000 millones de pesos que nosotros tuvimos que pagar de proveedores que tenían adeudos con el gobierno, que el gobierno del Estado tenía adeudos con ellos correspondientes al año 16, al 15, al 14. Aportaciones a programas federales que se dejaron de hacer, algunas tan antiguas como 2012, en donde se recibió la parte federal, se invirtió y nunca se aportó la parte estatal, y entonces estábamos en el riesgo de tener que regresar una parte federal que ya estaba gastada, dispuesta, y entonces había simplemente que hacer la aportación estatal, y dedicarla a lo que estaba comprometido, ¿verdad? Entonces, ese elemento de ya no tener que destinar recursos del año corriente a deudas anteriores, pues va a jugar en nuestro favor en los años siguientes. Todo lo que estamos haciendo en materia de austeridad va a seguir generando ahorros, evidentemente. Todo lo que estamos haciendo en materia de fiscalización, que ese es otro dato importante. Los estados, al estar coordinados con la federación para el cobro de algunos impuestos federales de manera local, tienen ciertas metas que se tienen que cumplir. Nosotros en el mes de agosto rebasamos por mucho la meta que teníamos establecida para todo el año, con todo y que era una meta superior a la de los años anteriores, y entonces estamos ya colocados en segundo nivel nacional. Esto es reconocido por el SAT. Otra vez, no es que nosotros lo digamos, es aquí un tercero independiente el que lo está diciendo, y esperamos cerrar el año en primer lugar en esfuerzos de fiscalización. Eso nos genera ingresos adicionales. Ciertamente es una tarea incómoda, pero en este ambiente de Estado de Derecho que estamos nosotros tratando de impulsar, pues sí estamos haciendo invitaciones a todos aquellos contribuyentes que les encontramos por ahí alguna omisión, para que se pongan al corriente, para que se regularicen, para que se paguen los impuestos que se han dejado de pagar. Entonces, estos elementos sumados, no solo uno de ellos en particular, sino el conjunto de todos ellos, es lo que nos permite ser optimistas hacia los años que vienen y poder asegurar que tendremos recursos adicionales para inversión a los que se han tenido en este primer año de gobierno. Claro, en cuestión de las contribuciones federales, bueno, de los impuestos federales que nos regresan, ¿no? De cuánta lana viene de la federación al Estado. ¿Cómo viene el próximo año? Si va a haber más, si va a haber menos, si hay un recorte, porque en general creo que va a haber recortes según el presupuesto que envía el secretario de Hacienda Federal, y el presupuesto estatal, ¿cómo va a estar? Mira, ahorita precisamente en estos días, esta misma semana, habrá de decidirse en la Cámara de Diputados la ley de ingresos. Habrá de votarse la ley de ingresos. Si no sale mañana, seguramente saldrá para el jueves, porque esa ley tiene que enviarse al Congreso y luego el Congreso tiene también que aprobarla. La ley de ingresos nos da un primer elemento de juicio, ¿verdad? Decir, bueno, esto es lo que el gobierno federal espera recaudar. Y en el tema de participaciones hay un ligero incremento, principalmente porque al haber subido el precio de la gasolina, el gobierno federal está recaudando más impuestos por el impuesto que tiene que ver con la gasolina, y ese es uno de los impuestos que luego se vuelve participable, que se le regresa a los estados. Entonces los estados hemos recibido más participaciones este año como consecuencia de eso, y seguiremos recibiendo con un porcentaje menor, obviamente, porque ya el precio se ha prácticamente estabilizado, pero habrá un incremento en participaciones por ese sentido. Lo que no hemos visto todavía
es lo que se llaman las aportaciones, que es donde el gobierno federal pues te envía, y algunos de esos ya vienen etiquetados, todo lo que tiene que ver con educación, con salud, ya viene etiquetado así, no lo puedes destinar a otra cosa, y otros son las gestiones que estamos haciendo los 32 estados y los 500 diputados para tener más recursos del presupuesto de egresos, aquellas obras que salen ya enlistadas en el presupuesto de egresos y que luego tú puedes bajar, Pedirlas, como claro. se dice, tener acceso a ellas y Hay dos aplicarlas. preguntas. ¿Ha habido algún castigo políticamente, por así decirlo, al estado de Chihuahua? O sea, comparado con el gobierno anterior, con el año anterior, sí bajó la participación, porque puede subir, porque subieron para todos, ¿no? Pero en porcentaje baja. Y esa es una pregunta. Y la segunda es, porque se criticó mucho cuando iba a entrar Corral de gobernador, que no se puso de acuerdo con los diputados federales y que por eso no bajaron más dinero. Yo creo que eso, pues, cada diputado federal tiene que ir a buscar ese presupuesto. No sé cómo se organizan, pero están ahorita buscando los diputados federales el bajar más recursos para Chihuahua. Mira, empiezo por la última parte. Hemos tenido ya varias reuniones con diputados federales de todos los partidos, 2 reuniones en las que ha estado el gobernador con todos los diputados federales de Chihuahua, y estamos trabajando de veras en un esquema de cooperación entre todos, dejando el tema partidista de un lado y viendo cómo le puede ir a Chihuahua, cómo le puede ir mejor a Chihuahua. Porque si vemos las cifras, nosotros vemos una tendencia ascendente hasta el año 2016, y en el año 2016 hay un pico y luego en el 17 se cae. Y en el 18 se cae todavía, pero que faltan algunos fondos de asignársele recursos. Y lo que le hemos manifestado tanto a las autoridades del gobierno federal en materia hacendaria como a los diputados de todos los partidos es que nos interesa que esa tendencia negativa del Estado se revierta y que podamos volver a los recursos, a los niveles de recursos que venía teniendo O sea el que Estado. sí hay un hasta el castigo, 16. evidentemente. Hay una disminución y eso, ahí están los números, no es un tema aquí de opinión. Hay una disminución importante para el Estado en 2017 en relación a los datos de 2016 y anteriores. Y hay una situación también que, volviendo al tema de la impugnación, que eso de alguna forma nos limitó a poder hacer una gestión como la que estamos haciendo este año, que empezamos desde los meses de verano Sí. a tratar con los diputados federales de todos los partidos, precisamente porque hace un año pues nadie nos Pues tomaba que eso, una llamada. que eso está muy mal, porque a pesar lo voy a estar tal cual, del desmadrito que dejaron en el sexenio anterior, los del mismo color, los del mismo partido del gobierno federal, pues todavía hay un castigo económico en el sentido de, pues te va a bajar también lo que les aportaba, viendo la situación de la deuda, y hay que decirlo tal cual. Igual y me toca decirlo a mí y no a usted como secretario, pero pues no está bien lo que se está haciendo, ¿no? Cuando debieron de haber, oye, ¿sabes qué? Voy a entrarle al rescate, voy a entrarles a ayudarles por la situación que están viviendo, pero pues no fue así. Entonces sí hay, Estamos esperando que esa situación se revierta en el presupuesto del 18. pues ojalá, a ver, yo no sé cómo vaya a ser, y más en un año electoral, ¿no? Hay que ver cómo lo distribuyen y hay que estar muy pendientes, pero qué bueno eso que dice que de que los diputados federales están trabajando en coordinación. Ojalá así sea, porque solo así van a poder lograr algo, son muy poquitos. O sea, comparado con otros estados, Sí, son pocos los comparados con otros diputados estados, federales. tenemos pocos diputados federales. Una vez que el presupuesto esté aprobado el 15 de noviembre, podremos a lo mejor platicar otra vez y ver si de veras nos fue mejor nos va a ir mejor en el 18 en lo que tiene que ver con Las aportaciones federales. Y aquí rápidamente, 2 minutos más, el tema del presupuesto estatal, porque también ya viene pues, la votación o la creación del presupuesto para el año que entra. ¿Hacia dónde van enfocados los esfuerzos del gobierno el próximo año? Bueno, el viernes fue el límite para que las dependencias nos entregaran sus propuestas de presupuesto. Nosotros tenemos que esperar, como te digo, a que esas 2 definiciones, tanto la ley de ingresos federal como el presupuesto federal, se definan para precisamente tener entonces la certeza de lo que serán nuestros ingresos. Y nosotros tenemos hasta el 30 de noviembre para presentárselo al Congreso, y luego el Congreso tiene hasta el 15 de diciembre para aprobarlo. Entonces ese es más o menos el calendario. Estaremos trabajando todo lo que resta del mes de octubre y obviamente el mes de noviembre en armar ese presupuesto y en que las prioridades del presupuesto pues vayan precisamente hacia todos aquellos sectores, que es lo que más necesita el Estado, lo que está señalado en el Plan Estatal de Desarrollo, que ahí están claramente señalados los 5 ejes en los que el gobierno del Estado debe moverse y en los que debe estar teniendo una participación importante para el desarrollo del Estado. Así es, pues muchísimas gracias, secretario, por haber venido. Entiendo que tiene ahorita agenda, por lo que le agradezco el habernos acompañado y esperarnos tener más contacto en este sentido, porque es importante
que todos entendamos, aunque creemos que las finanzas estatales no nos importan a todos porque no nos afectan en el día a día, ese es lo que creemos. Tenemos que entender que todos los servicios, todo lo que el gobierno genera o no genera, al fin y al cabo nos está costando, ¿no? Y como no nos quitan el impuesto de ir a pagarlos a una tienda o ir a pagarlos a un banco, sino lo quitan por nómina, lo quitan ya, de entrada no sentimos esos efectos, pero es importante que toda la sociedad entendamos la situación del Estado, la situación financiera y que nos interese, pero hay que hablarlo tal cual como una plática de cuates, de amigos, que es lo que hicimos, por lo que le agradezco muchísimo esto. Y estar más en contacto, ¿no? Al contrario, Por lo que yo estoy a viene. tus órdenes, te agradezco mucho la oportunidad de esta primera plática y ojalá logremos entre todos ir despertando más interés por estos temas. Yo les comenté varias veces durante estos 3 meses y medio del tema del refinanciamiento, que si ese interés hubiera habido en los 6 años anteriores, pues a lo mejor se hubieran evitado muchas de las cosas que sucedieron. Así es, me gustó mucho una frase que dijo el gobernador donde dice, por primera vez en medios de comunicación se discuten licitaciones y se discuten situaciones que no vimos por muchos años, ¿no? Esperemos que esto siga. El tema financiero es muy importante para que este gobierno pueda dar resultados y pueda hacer mucho más cosas. Pero bueno, vamos viendo cómo se va desarrollando. Muchísimas gracias, secretario. Gracias, Amin. Vamos a un corte comercial y volvemos rápidamente aquí en corto. La Antena TV. Shut up and sit down. La semana pasada, este fin de semana, terminó ya el día domingo la negociación del Tratado de Libre Comercio, la cuarta ronda de negociaciones que se llevó a cabo en la ciudad de Washington, D.C. Ahí estuvieron, pues, obviamente, la delegación mexicana, la delegación de Canadá y la delegación de Estados Unidos. Mientras tanto, durante esta reunión, estaban reunidos en México el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de la República, en una visita de Estado que hizo el primer ministro. En esta ronda, la verdad es que ya están entrándole a temas más complicados, más tediosos, y sobre todo, como dijo el secretario de Economía, lo cito, ya le están llegando al hueso, o sea, está acabando la carnita, la parte bonita de las negociaciones donde iban a estar todos de acuerdo. Vemos que hay una misma narrativa. A ver, primero, tenemos que estar en el contexto que todas las personas que participan en la renegociación del Tratado de Libre Comercio están bajo un convenio de confidencialidad. Todos los que entran ahí a cualquier reunión, a cualquier programa, etcétera, firman un convenio donde no pueden decir nada al respecto. ¿Por qué? Porque esto simple y sencillamente puede afectar las negociaciones en cualquier momento. Alguna mala declaración o algún mal dicho o mal consenso, etcétera, pues puede afectar temas muy importantes a nivel nacional. Ahorita vemos que el dólar se está subiendo y bajando dependiendo de las declaraciones que hay en esto. Incluso pues, sale el gobernador del Banco de México diciendo que todo va a estar muy bien, que va a estar la economía mexicana, inclusive en los últimos días, diferentes instituciones internacionales que se encargan de medirlas, que se encargan de analizarlas y hacer sus prospectivas, pues han dicho que va a crecer, que han mejorado sus perspectivas de crecimiento, y bueno, esto es muy bueno para el país. Ahora, en el Tratado de Libre Comercio, déjense de rumores, porque hubo cadenas de WhatsApp diciendo de que, oigan, pues ya se acabó el tratado y vamos a pasar unos años muy malos. No ha habido nada de eso, solo hay que ver
que sí se está hablando muy seriamente, y lo dijo el primer ministro Trudeau en el Senado de la República, se tiene que mejorar el salario en México. Esa es una discusión que se ha venido haciendo, inclusive, contrario a lo que muchos pensamos, los empresarios están pugnando, ciertos gremios empresariales, la Coparmex concretamente, ha estado impulsando que haya un crecimiento del salario mínimo. ¿Por qué? Pues porque tenemos un salario mínimo muy bajo, extremadamente bajo, comparado con los que tienen Estados Unidos y Canadá, lo cual hace pues que la competencia desde la perspectiva de ellos no sea la más pareja. Entonces, pues ellos están solicitando eso. Se habló seriamente y fuertemente en el Tratado de Libre Comercio. Hizo declaraciones Donald Trump al respecto. Ahora hizo declaraciones el primer ministro Trudeau sobre esta situación. Y bueno, pues vamos a ver cómo siguen las rondas. Sigue el tratado en pie. Hay que recordar, y me hicieron hace poco una entrevista, les decía, a ver, México tiene ciertos objetivos y ciertos innegociables. El primero es que México está con la visión de que debe seguir existiendo el Tratado de Libre Comercio. 2, de que no podemos renunciar a los beneficios o a las negociaciones ya ganadas. O sea, si ya había habido una discusión sobre cierto tema, si ya había habido alguna negociación dentro del marco de este tratado, pues no perderlas, o sea, no ir hacia atrás. Esa es una de las irrenunciables, innegociables. Entonces, bajo esta premisa se está negociando todo lo demás. Tal vez habrá cosas en las que nos vaya a ir más, nos vaya a perjudicar, pero porque vamos a ganar en otras. Hay que entender que no se puede ganar en todas las negociaciones, ya particularmente de productos, de servicios, de que se vayan a vender, importar o exportar. Entonces, esto sigue en pie, sigue las negociaciones. Sí hay ahorita ya una variación ahí del dólar en base a pues todo lo que se cree, se piensa, se dice de lo que pueda pasar con el TLC. Yo nomás, como lo he comentado en varias ocasiones, pues si se acaba el TLC, pues sí va a haber un cisma económico importante, más no muy grave. Y lo digo tal cual porque entraríamos a jugar bajo las reglas de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, donde por ser un país catalogado como en vías de desarrollo, pues tenemos mucho más ventajas que tendría Estados Unidos. Y hablo concretamente de Estados Unidos y México porque, bueno, la relación que tenemos comercial con Canadá pues se vería un poco obstruida a la hora de sí deshacerse el Tratado de Libre Comercio porque el país de paso es Estados Unidos y nos complicaría un poco más la comercialización de todos los bienes y servicios. Entonces, bueno, esta es la situación ahorita del tratado. No hay humo blanco, no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque solo son negociaciones. También hay que entender que esto, para empezar, se puede extender por muchísimo tiempo más. Se tenía previsto terminarlo antes de fin de año. Yo creo que se va a alargar mucho más. No sabría hasta dónde. Estados Unidos tiene el interés de que el tratado se termine de negociar, obviamente, y que se ratifique antes del periodo electoral, del proceso electoral en México, porque están conscientes de las cosas que pueden pasar. Y no creo que Donald Trump quiera negociar con, imagínense que llegara a ganar Andrés Manuel López Obrador, la negociación entre el PG, Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump sería, digo, algo simpático de ver. Pero ellos no quieren que pase eso. Entonces, tienen que negociar todo antes para no arriesgarse a gane quien gana aquí en México que esto se vaya a mover. Y hay que recordar que las negociaciones pues van a derivar en un libro que va a decir cómo van a ser las reglas del juego, pero que esto se tiene que ratificar por el Senado de la República de Estados Unidos y de México y pues obviamente las instituciones canadienses. Entonces, no hay nada porque a pesar de que, o si se negocia lo mejor para todos y un ganar-ganar y sale algo padrísimo, pues también el presidente de Estados Unidos, el loco de Donald Trump, puede llegar a decir, ¿saben qué? Esto no va y se acabó y me salgo, ¿no? O sea, no hay que poner las cosas sobre el peso que es. Esto simplemente son negociaciones para generar un borrador que se tendría que aprobar, una propuesta, no un borrador, una propuesta que se tendría que aprobar por el Senado de la República de Estados Unidos y de México. Entonces, pues no hay todavía nada, no se preocupen, que no cunde el pánico, dirían ahí el Chapulín Colorado. Y bueno, esto es lo que está sucediendo. Vamos a un corte comercial. Si usted tiene algún comentario, quiere participar. Espérame, aquí tengo un comentario que hicieron, ahorita lo leo. Si usted quiere participar, mándenos un WhatsApp al
442-6320-21. También nos pueden marcar al 432-3003. A ver, aquí hay un mensaje que dice: buen día, soy un trabajador de finanzas de Bachilleres de Juárez y no mandan dinero para los gastos de operación. La luz siempre la cortan. ¿Qué pasa con la directora Ortuño? Pregunta el señor Rodríguez. Esto yo creo que lo mandaba ahorita que estaba el secretario. Bueno, ya está hecho el reclamo en público. Vamos a un corte y regresamos aquí en corto. Los hechos que te interesan los analizamos en corto. Continuamos. Antena TV. Shut up and sit down. Estudio Marco Chapa y Saúl Sáenz, quienes son integrantes de esta asociación, que primero, Chapa, mejor conocido públicamente, platicas un poquito de qué es esta asociación, por qué se hace y qué es lo que hacen. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, Amin, en este espacio tan importante aquí con la sociedad. Sí, claro, es muy importante el hecho de platicarles un poquito qué es lo que hacemos. Primeramente, todo esto nació por lo que cofundamos esta asociación civil, un grupo de amigos como Saúl, nuestro presidente Agustín Hernández, que le mandamos un saludo. Esto lo iniciamos para ser un grupo de jóvenes plural, que fueran quien quisiera participar en las actividades diferentes, con ideas, con todo. Aquí la intención es, bueno, decirte que estamos trabajando en base a la sociedad, que estamos muy organizados en este aspecto, hemos tenido muy buenas actividades y el que ahorita le estamos dando mucho auge también es el del sábado que entra, que ahorita les platicamos un poquito más sobre eso. Así es, traen ahí varias, yo he visto, los he visto movidos en redes sociales, ahí hicieron un video interesante, pero aparte traen diferentes temas, uno de ellos es la paz. Sí, mira, si quieres ahorita tocamos ese tema, nada más quisiera volver a la pregunta de origen, ¿qué es lo que hacemos en Actuemos Hoy? Bien lo ha comentado Chapa. Además de todo eso, nosotros tenemos como objetivo principal promover la participación de los jóvenes, ya sea en los distintos niveles, a nivel político, social, cultural, ambiental e incluso escolar. Entonces, en base a esos ejes, tenemos ciertas actividades. Voy a mencionarte algunos ejemplos. En lo social, precisamente hemos estado yendo a visitar asilos de abuelitos, a convivir con ellos, a platicar con ellos, porque es muy cierto que es más, tan es así que los mismos familiares que tienen a sus abuelitos ahí, ni los visitan nada. Entonces para ellos es de gran alegría que vayan y compartan tiempo con ellos. Entonces en lo social entra eso. También en lo social podríamos tocar el tema de la campaña. Antes de eso quisiera tocar otro tema que hemos estado llevando. Tú dale, estás en confianza. Sí, en lo social hemos estado llevando comida a los hospitales. Han sido 3 ocasiones ya. Un restaurante nos da una comida, hacemos burritos y vamos y los llevamos allí a los. O sea, están haciendo actividades, ahora sí, de integración social, de donde un grupo de jóvenes pues decían, ¿sabes qué? Vamos a hacer este tipo de labor. Y no nada más para ayudar, creo yo, a las otras personas, porque muchas veces cuando haces ese tipo de actividades, el que más gana es cuando tú vas y te comparten experiencias esos adultos mayores, o vas y ves la realidad social
creo que esa contextualización de las cosas es bien importante que tenga esta generación. Sí, claro, así es. Y sobre todo también en esta parte, todo lo social y las actividades, estamos llevando a cabo lo que es un empoderamiento de los mismos jóvenes entre nosotros, capacitaciones, talleres. Hemos trabajado en conjunto con la Fiscalía General, hemos trabajado en conjunto con la regidora Mónica Borruel, que le mandamos un saludo también. Y ahorita nuestro mayor proyecto, que ha sido el más satisfactorio hasta ahorita, ha sido lo que es la reforma de la ley de jóvenes. En este caso, pusimos nuestro granito de arena analizándola y diciendo, bueno, ¿qué nos conviene, no? O sea, ¿qué sería bueno como por el hecho de ser joven? No que seas estudiante nada más, porque hay mucha gente que desgraciadamente no tiene la capacidad de estudiar ni las posibilidades. Pero, bueno, si eres joven, y así como en países europeos o desarrollados como Estados Unidos también, Canadá, por el hecho de ser joven tienes ciertos beneficios, porque pues al final de cuentas eres el que va a venir produciendo más para lo que es la sociedad. Entonces esto es básicamente, ahorita pues los objetivos nos los puede comentar Saúl, más o menos para que entendamos, y ya platicarles ahora sí nuestra campaña. Que yo tengo lo platicaba con Saúl, yo tengo mis reservas no, la verdad es que no la he visto completa, sino vi las referencias de noticias, etcétera, porque yo soy de la teoría que este país está sobre legislado, o sea que hay muchísimas leyes que no tienen que ser leyes, ni tenemos que perder el tiempo en subir ciertos detalles a la ley cuando ya están. Pero hay muchos derechos nuevos que ustedes proponen. ¿Qué obligaciones hay o cómo se pagan esos derechos? Esas son las preguntas que yo hago porque, de hecho, aquí en Chihuahua existen fideicomisos para emprendimiento y fideicomisos para no sé qué cosas, pero pues no hay lana para meterle esos fideicomisos. Entonces, ¿de qué sirven que existan? Eso te preguntaba a ti otro día. Mira, yo creo que sí estaría bueno en otra ocasión ahondar en detalles sobre la reforma de ley. Sí, porque sí es un tema más grande. Sí, exactamente. En términos generales, te voy a decir nada más cuáles fueron los artículos en los que sí fue una amplia y extensa revisión y añadidura, pero te voy a decir cuáles son los términos generales. Artículo 39, que se le haga un precio preferencial en el transporte público. ¿Okay? Como bien comentaba Chapa, se les da un precio preferencial, pero por ser estudiante. Pero lo que queremos es que por el simple hecho de ser joven, o sea, tengas tu descuento, ¿no? Esa es una. Residencias de jóvenes estudiantes, que simplemente esto lo queremos hacer a través de programas, etcétera, ¿no? Te digo, vuelvo a comentar, estaría bueno que nos reuniéramos para que discutirla a fondo, a ver de dónde salen todos esos recursos. Exactamente, estaría interesante. Entonces, pago de faltas emitidas con seguro social, el artículo 30. Entonces, esto es en términos generales, pero sí me gustaría mucho y lo más viable sería que lo platicáramos en otro tiempo y ahora sí en toda la hora. Lo dedicamos, así es. Porque sí es todo un tema esto y es importante, digo, qué chido y eso lo debemos hacer todos, meternos a los temas legislativos. Los jóvenes, digo, no sé cuántos jóvenes en esta ciudad, en este estado hayan leído alguna reforma o han leído una ley completa de algún tema, ¿no? Y qué bueno que se haga y pues que le entremos a la discusión. Pero ahorita traen ¿qué es lo que quieren promover, no? Una campaña. Una campaña. Así es. Esta campaña de la paz es, pues, enfatizando las problemáticas que vivimos actualmente en nuestro país, la violencia. Entonces, los objetivos que tenemos en esta campaña, que será el sábado 21 de octubre, en el Crucero de la Delita, en División del Norte y Tecnológico, es invitarlos de blanco principalmente, y aparte las intenciones de esto es incentivar la participación de la ciudadanía y sobre todo los jóvenes, que ha habido mucha, ¿no? O sea, que tenemos claro lo que es el evento del sismo, ¿no? Que hay estadísticas que decían, nunca esperábamos que los jóvenes fueran los primeros en levantar los lugares, los apoyos, etcétera. Entonces, tenemos hasta ahorita buena convocatoria. Otra es, pues, fortalecer esos cimientos y esas fortalezas de la ciudadanía, virtudes, valores. Y la otra, pues, es eso, ¿no? Incentivar la paz. Ahora, esta campaña la llevamos en 2 etapas. Primero es la difusión, el ánimo, las ganas de participar, que la gente se entere, para posteriormente, no mucho, una semana, tener lo que es un ciclo de conferencias por personas que han sufrido violencia, por personas que te capacitan para lo que es la violencia, métodos, maneras, modelos, lo que sea necesario para decirte, ¿sabes qué? Aquí está esto, son las herramientas necesarias para que tú puedas desenvolverte en un lugar saludable. Claro. ¿Qué narrativa tiene esta campaña? Porque van a salir a las calles, cosa que es también interesante que se haga. Creo que en el norte del país, por lo general, es difícil ver
campañas en calles, fuera de electorales, ¿no? Así Pero qué es. bueno que se haga. Pero ¿cuál es la narrativa de esta campaña? O sea, ¿cuál es el mensaje que quieren dar o cuál es el mensaje que quieren que se permee? Mira, nosotros, como bien comentaba Chapa, lo que queremos es que la gente participe, que se le inculque el espíritu de esa participación y además tratar de promover, de nosotros dejar esa semilla que en su momento dado puede ir germinando para que empecemos a actuar en base a los valores, en base a los principios, en base a las virtudes y ahondándonos más en lo que se basa en la campaña es ir todos vestidos de blanco. Estamos ahí unas 2 horas más o menos. Vamos a dar pulseritas, invitando a la gente a que se una y a que esté al pendiente de la página, porque ahí es donde vamos a lanzar posteriormente las diferentes convocatorias que se pudieran dar, ¿verdad? Como bien comentaba Chapa, unas conferencias, talleres, etcétera. Y también vamos a pegar calcamonías en los vehículos, como signo de paz. Así es. Ok, La página, pues para que una vez todos aquellos que estén interesados en participar, en unirse a lo que es el colectivo Actuemos Hoy, Actuemos Hoy, hace literal, así estamos en Facebook. Ahí tenemos actividades, ahí tenemos lo que es el video promocional, que es el que viste, echándole ganas ahí con los jóvenes. Entonces, ya cumplimos 1 año ahora en octubre. Entonces ha sido puro trabajo, ha sido inclusión, ha sido diferentes maneras de llevarla a cabo, pero pues finalmente gracias a Dios ya tenemos el primer año y queremos seguir y ahí vienen muchas actividades buenas también para que estén ahí al pendiente. Claro. Más o menos, ¿cuántos jóvenes son ahorita? Ahorita tenemos 54 específicamente. Saben Concretados. exactamente. Sí. Claro, que se han acercado, que han participado con ustedes, etcétera. Sí, que son los vigentes, porque se ha acercado más gente, ha ido más, menos, pero así que nunca fallan, pues son 54. Entonces está todo. Oh, pues qué bueno que hagan esto. Entonces es el próximo sábado a las 11 de la mañana. 11 de la mañana en la En la Delita. La Delita. Así es. Eso es, porque por lo general se conoce como la Diana. Todo el mundo hace ahí los cruceros, pero es importante saber que es en la Delita, que es la que está en la Universidad Tecnológico y División del Norte. Ajá. Así es. Sí quisiera contar así rápidamente. Entonces ya nada más para concretar esto, nosotros los invitamos y los convocamos a que participen este sábado a las 11 de la mañana. ¿Por qué? Pues para todos dejar este granito que germine y que promovamos esa cultura de la paz, que se pueda lograr en algún momento dado la cultura de la paz, que es lo que queremos. Claro, el tema de la paz es un tema, la verdad es un tema, no es sencillo, es complicado. Claro, sí. Yo he estado en discusiones y pláticas, no discusiones, sino debates, pláticas con gente especialista en temas de paz, de resolución de conflictos. De hecho, tengo un amigo que está estudiando en Colombia resolución de guerra, literalmente, o sea, de la guerra a la paz. Y son temas bien complicados, desde la justicia restaurativa, porque hay que entrarle a temas de justicia, hay que entrarle hace poquito o ayer ponía en Facebook, hay una pregunta de aquí en México, ¿quién vigila el sistema judicial? Aquí en México, cuando dejan libre a un delincuente por alguna falla en el debido proceso, que es como tú que eres abogado, yo no soy abogado. No, ingeniero zootecnista yo. Ay, es ingeniero zootecnista, Yo es cierto, estoy pero empezando en la tú eres el carrera abogado. de la abogacía. Sí, tú eres el abogado. Sí, es cierto. Que cuando hay una falla en el debido proceso, pues ¿quién le entra? O sea, hay un castigo, una amonestación para el que supuestamente falló. Todo ese tipo de cosas que al fin de cuentas es vigilar nuestro sistema judicial y todo tiene que llevar con un sentido de generar paz. Precisamente así nada más tocando el tema de hablando del derecho, se supone que el derecho tiene como objetivo buscar el orden social, la justicia y la paz. Entonces, a través de los sistemas legales, pero realmente no son eficientes, o sea, no es eficiente por el debido proceso que pasa y ya pues todos los detalles No, que y van dando, ¿no? el nuevo sistema de justicia penal que tanto estamos esperando sus resultados, pues la verdad es que nunca va a haber una verdadera justicia mientras no haya quien vigile al sistema judicial y es uno de los poderes que está totalmente obscuro en el sentido de que no haya quien le entre, ¿no? Incluso el Ejecutivo y el Legislativo les da miedo entrarle a revisar el Poder Judicial y es importante esto. Sí, así es. De hecho, algo muy importante que comentar es que
el empoderamiento de la sociedad, que es lo que estamos haciendo nosotros, es algo muy importante en el aspecto de ser un contrapeso a lo que es el gobierno, ser el empresariado. En este caso se toman decisiones gobierno, empresarios, y la sociedad, bueno, se queda aplacada, no sabe qué decir o por qué, sí, no. Entonces se tiene un estudio donde los países desarrollados tienen la mayor cantidad de asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, en donde la sociedad está organizada y dice, ¿sabes qué? Bueno, cada uno está en su ámbito, pero cada uno, bueno, es un excelente equilibrio entre las tres fuerzas, que al final de cuentas esas son las tres fuerzas que controlan pues a lo que es nuestra sociedad. Claro. Entonces, por eso es importante invitar a la gente a que se unan a este colectivo, a otros colectivos que hayan, asociaciones civiles, hay bastantes, conózcanlos, infórmense y participen en el que más les conviene. Claro, hagan lo que hagan, lo que les guste hacer, sea lo que sea, la agenda que traigan, pero métanse a participar en algún extra, sea lo que sea, van a ayudar en algo. Y eso es bien importante, Así es. Que los jóvenes, ahorita porque también lo discutía, con todo lo que pasó del sismo, lo que hablaste ahorita y eso, pues sí, ya nos dimos cuenta de lo que podemos hacer. El problema es a dónde canalizamos la energía y a dónde canalizamos los esfuerzos de una generación que pues hay muchos que dicen, oye, yo le quiero entrar. Y me pasa por donde lo que yo estoy haciendo, me dice, oye, pues yo quiero hacer esto. Y le dije, bueno, pero ¿y tú te gusta esto o no te gusta esto? Porque tienes que buscar lo que te guste hacer, no importa, pero le entres, ¿no? Y hagas algo diferente, que es lo que están haciendo ustedes, por lo que me da mucho gusto. Sí, así es. Principalmente todo va encaminado a generar ese bien común a través de la sociedad civil y a través de Actuemos Hoy. Y precisamente tocando el tema del nombre, es por todo lo recién comentado, que nosotros estamos actuando hoy y encauzando en esas situaciones que se necesita, ¿verdad? Dejando el granito de arena en lo que se pueda, en los diferentes temas que ya he comentado. Así es. Pues muchísimas gracias, Saúl Sainz y Marco Chapa. Muchas gracias por habernos acompañado, y aquí luego los invito a discutir pues ya los temas más profundos de las cosas, de cómo pensamos, porque la verdad es que pensamos muy diferente nosotros los jóvenes de lo que está sucediendo ahora. Por eso es importante escucharnos y escucharlos, que nos escuchen, para que usted también que nos está escuchando le entre a esta discusión. Y yo los espero el día de mañana en punto de las 9 de la mañana para un programa más de En Corto. Ya saben que sus comentarios, dudas, sugerencias los recibo a través de redes sociales, en la fanpage de Amin Anchondo, y también a través de Twitter, @AminAnchondo. Acuérdense que el cambio de cualquier sociedad, el cambio de cualquier situación depende de cada uno de nosotros. No podemos esperar a que un gobierno, a que un grupo de personas o a que alguien cambie lo que nosotros estamos viviendo. Depende de cada uno de nosotros dar el extra todos los días, y eso es lo que me gusta hacer a mí en este programa. Que tengan una excelente semana. GRD Multimedia presentó En Corto, con Amin Anchondo, la información, la noticia y el análisis como se deben hablar. Una voz joven que construye ciudadanía y una nueva generación de mexicanos que actúan de forma correcta. Te esperamos el próximo lunes en una emisión más de En Corto, Antena 102.5 FM, marcando un estilo informativo en radio.